El silencio de la iglesia se rompió con el eco de mis tacones contra el mármol. Todos los ojos se posaron en mí mientras avanzaba por el pasillo, con mi vestido blanco flotando como una nube. Mi corazón latía con fuerza, no por los nervios habituales de una novia, sino por la tormenta que estaba a punto de desatar. En mi mano, apretado con fuerza, llevaba un sobre que cambiaría el rumbo de muchas vidas ese día. Era el día que debía ser el más feliz de mi vida. Después de 3 años de relación y 6 meses de preparativos para la boda, había llegado el momento. Los arreglos florales que tanto me habían costado elegir perfumaban el aire, las velas titilaban como estrellas a lo largo del pasillo, y la música del violín envolvía la atmósfera. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. La noche anterior, mientras organizaba los últimos detalles, recibí un mensaje de un número desconocido. Antes de cometer el peor error de tu vida, deberías ver esto. Adjunto venía un video. Lo que vi destrozó cada ilusión que había construido con tanto cuidado. Mi prometido, Alejandro, en brazos de Valentina, mi dama de honor, mi mejor amiga desde la infancia. No era solo una aventura reciente, las fechas en las conversaciones que también me enviaron revelaban una traición de meses, quizás incluso desde antes de nuestra propuesta de matrimonio. Las lágrimas corrieron por mi rostro toda la noche, pero cuando amaneció, ya no quedaba tristeza, solo determinación. Me arreglé con esmero, incluso más del que había planeado. Si iba a haber un espectáculo, sería inolvidable y ahí estaba él, esperándome en el altar con su sonrisa perfecta, esa que tantas veces me había hecho perder la razón. A su lado, los padrinos sonreían, ajenos al drama que estaba por desenvolverse. Entre ellos, Carlos, el hermano de Alejandro, me miraba con una intensidad que no supe interpretar en ese momento. ¿Acaso él también sabía? Mi padre me acompañaba, orgulloso, sin imaginar que no me entregaría a nadie ese día. Le di un apretón en la mano cuando llegamos al final del pasillo, un silencioso «perdóname por lo que voy a hacer». «Estás preciosa», susurró Alejandro cuando me uní a él frente al altar. Su aliento olía a menta, ocultando quizás los besos que había compartido con ella esa misma mañana. Porque sí, también lo sabía. El mismo informante anónimo me había enviado la ubicación de Alejandro horas antes de la ceremonia. El sacerdote comenzó la ceremonia con su voz solemne, palabras sobre amor eterno y fidelidad que ahora sonaban como una burla cruel. Mis ojos recorrieron a los invitados, deteniéndose brevemente en Valentina, quien desde la primera fila me sonreía con lo que ahora reconocía como falsa alegría. Sus ojos evitaban encontrarse directamente con los míos. Si alguien conoce algún impedimento por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre, el momento había llegado. Mi mano tembló ligeramente al levantar el sobre. «Yo tengo algo que decir», mi voz resonó clara, sorprendiendo incluso a mí misma por su firmeza. Un murmullo recorrió la iglesia. La expresión de Alejandro cambió de confusión a preocupación en segundos. Valentina palideció visiblemente. «Antes de continuar con esta farsa, hay algo que todos deberían saber», continué, abriendo el sobre. «No habrá boda hoy». Extraje las fotografías y las conversaciones impresas, mostrándolas primero a Alejandro, cuyo rostro se transformó en una máscara de horror, y luego girándome hacia los invitados. Mi prometido y mi mejor amiga han estado engañándome durante meses. Incluso anoche, mientras yo ultimaba los detalles de nuestra boda, ellos estaban juntos. El caos se desató. Los padres de Alejandro se levantaron de sus asientos, mi madre ahogó un grito, y varios invitados comenzaron a murmurar en voz alta. Valentina intentó escabullirse, pero la mirada acusatoria de todos la mantuvo clavada en su sitio. «Les agradezco a todos por venir», dije con voz temblorosa pero decidida, «pero como pueden entender, no puedo casarme con alguien que no conoce el significado del respeto ni del amor verdadero». Me quité el anillo y lo dejé caer en la mano extendida y temblorosa de Alejandro. Fue entonces cuando lo noté. Sus ojos no mostraban arrepentimiento, sino rabia por haber sido descubierto. Eso me dio la última confirmación que necesitaba. Estaba haciendo lo correcto. Mientras me giraba para irme, sentí una mano en mi hombro. Era Carlos, mirándome con una mezcla de admiración y algo más profundo que no pude descifrar. «Te acompaño», dijo simplemente. Caminamos juntos por el pasillo bajo la mirada atónita de todos los presentes. Al llegar a las puertas de la iglesia, me detuve y miré hacia atrás una última vez. La escena era surreal. Alejandro discutiendo acaloradamente con sus padres, Valentina llorando desconsolada, los invitados divididos entre el shock y la indignación, y fue entonces cuando lo supe. Este no era el final de mi historia. Era apenas el comienzo. Porque el destino tiene formas misteriosas de reescribir nuestros caminos, y la verdadera venganza no sería lo que acababa de hacer, sino lo que estaba por venir. Algo me decía que Carlos tenía mucho que ver con el mensaje anónimo que había recibido, y que quizás, solo quizás,
El destino tenía preparado para mí un giro que ni en mis más locos sueños hubiera imaginado. Lo que sucedió después cambiaría mi vida para siempre, de maneras que jamás hubiera podido anticipar. Pero esa es otra historia. El silencio de la iglesia se rompió con el eco de mis tacones contra el mármol. Todos los ojos se posaron en mí mientras avanzaba por el pasillo, con mi vestido blanco flotando como una nube. Mi corazón latía con fuerza, no por los nervios habituales de una novia, sino por la tormenta que estaba a punto de desatar. En mi mano, apretado con fuerza, llevaba un sobre que cambiaría el rumbo de muchas vidas ese día. Era el día que debía ser el más feliz de mi vida. Después de 3 años de relación y 6 meses de preparativos para la boda, había llegado el momento. Los arreglos florales que tanto me habían costado elegir perfumaban el aire, las velas titilaban como estrellas a lo largo del pasillo, y la música del violín envolvía la atmósfera. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. La noche anterior, mientras organizaba los últimos detalles, recibí un mensaje de un número desconocido. Antes de cometer el peor error de tu vida, deberías ver esto. Adjunto venía un video. Lo que vi destrozó cada ilusión que había construido con tanto cuidado. Mi prometido, Alejandro, en brazos de Valentina, mi dama de honor, mi mejor amiga desde la infancia. No era solo una aventura reciente, las fechas en las conversaciones que también me enviaron revelaban una traición de meses, quizás incluso desde antes de nuestra propuesta de matrimonio. Las lágrimas corrieron por mi rostro toda la noche, pero cuando amaneció, ya no quedaba tristeza, solo determinación. Me arreglé con esmero, incluso más del que había planeado. Si iba a haber un espectáculo, sería inolvidable y ahí estaba él, esperándome en el altar con su sonrisa perfecta, esa que tantas veces me había hecho perder la razón. A su lado. Oh, los padrinos sonreían, ajenos al drama que estaba por desenvolverse. Entre ellos, Carlos, el hermano de Alejandro, me miraba con una intensidad que no supe interpretar en ese momento. ¿Acaso él también sabía? Mi padre me acompañaba, orgulloso, sin imaginar que no me entregaría a nadie ese día. Le di un apretón en la mano cuando llegamos al final del pasillo, un silencioso «perdóname por lo que voy a hacer». «Estás preciosa», susurró Alejandro cuando me unía a él frente al altar. Su aliento olía a menta, ocultando quizás los besos que había compartido con ella esa misma mañana. Porque sí, también lo sabía. El mismo informante anónimo me había enviado la ubicación de Alejandro horas antes de la ceremonia. El sacerdote comenzó la ceremonia con su voz solemne, palabras sobre amor eterno y fidelidad que ahora sonaban como una burla cruel. Mis ojos recorrieron a los invitados, deteniéndose brevemente en Valentina, quien desde la primera fila me sonreía con lo que ahora reconocía como falsa alegría. Sus ojos evitaban encontrarse directamente con los míos. Si alguien conoce algún impedimento por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre, el momento había llegado. Mi mano tembló ligeramente al levantar el sobre. Yo tengo algo que decir. Mi voz resonó clara, sorprendiendo incluso a mí misma por su firmeza. Un murmullo recorrió la iglesia. La expresión de Alejandro cambió de confusión a preocupación en segundos. Valentina palideció visiblemente. Antes de continuar con esta farsa, hay algo que todos deberían saber, continué, abriendo el sobre. No habrá boda hoy. Extraje las fotografías y las conversaciones impresas, mostrándolas primero a Alejandro, cuyo rostro se transformó en una máscara de horror, y luego girándome hacia los invitados. Mi prometido y mi mejor amiga han estado engañándome durante meses. Incluso anoche, mientras yo ultimaba los detalles de nuestra boda, ellos estaban juntos. El caos se desató. Los padres de Alejandro se levantaron de sus asientos, mi madre ahogó un grito, y varios invitados comenzaron a murmurar en voz alta. Valentina intentó escabullirse, pero la mirada acusatoria de todos la mantuvo clavada en su sitio. Les agradezco a todos por venir, dije con voz temblorosa pero decidida, pero como pueden entender, no puedo casarme con alguien que no conoce el significado del respeto ni del amor verdadero. Me quité el anillo y lo dejé caer en la mano extendida y temblorosa de Alejandro. Fue entonces cuando lo noté, sus ojos no mostraban arrepentimiento, sino rabia por haber sido descubierto. Eso me dio la última confirmación que necesitaba. Estaba haciendo lo correcto. Mientras me giraba para irme, sentí una mano en mi hombro. Era Carlos, mirándome con una mezcla de admiración y algo más profundo que no pude descifrar. «Te acompaño», dijo simplemente. Caminamos juntos por el pasillo bajo la mirada atónita de todos los presentes. Al llegar a las puertas de la iglesia, me detuve y miré hacia atrás una última vez. La escena era surreal. Alejandro discutiendo acaloradamente con sus padres, Valentina llorando desconsolada, los invitados divididos entre el shock y la indignación, y fue entonces cuando lo supe, este no era el final de mi historia. Era apenas el comienzo. Porque el destino tiene formas misteriosas de reescribir nuestros caminos, y la verdadera venganza no sería lo que acababa de hacer,
sino lo que estaba por venir. Algo me decía que Carlos tenía mucho que ver con el mensaje anónimo que había recibido, y que quizás, solo quizás, el destino tenía preparado para mí un giro que ni en mis más locos sueños hubiera imaginado. Lo que sucedió después cambiaría mi vida para siempre, de maneras que jamás hubiera podido anticipar. Pero esa es otra historia. El aire fresco de la mañana golpeó mi rostro cuando salimos de la iglesia. Las lágrimas que había contenido durante toda la ceremonia finalmente encontraron su camino por mis mejillas. Carlos me ofreció un pañuelo sin decir palabra, un gesto simple pero que significó todo en ese momento. Mi coche está por aquí, dijo suavemente. A menos que prefieras estar sola. Lo miré, realmente lo miré por primera vez. Carlos siempre había sido la sombra de Alejandro, el hermano serio y reservado que poco participaba en nuestras reuniones sociales. Ahora me preguntaba cuánto había observado en silencio durante todos estos años. Prefiero no estar sola, confesé con voz quebrada. Mientras nos alejábamos de la iglesia, pude ver por el espejo retrovisor a los invitados saliendo en tropel, algunos buscándonos, otros simplemente desconcertados. Mi teléfono empezó a vibrar incesantemente con mensajes y llamadas que decidí ignorar. ¿Cómo lo supiste?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio dentro del coche. Tú fuiste quien me envió el mensaje, ¿verdad? Carlos apretó el volante con fuerza antes de responder. Sí. Lo descubrí hace 3 semanas. Los vi juntos en el apartamento que Alejandro mantiene cerca de su oficina. Un dolor agudo atravesó mi pecho. ¿Por qué esperaste hasta anoche para decírmelo? Sus ojos se encontraron brevemente con los míos antes de volver a la carretera. Porque pensé que no me creerías. Porque sabía que necesitabas pruebas. ¿Y por qué? Dudó, porque necesitaba tiempo para conseguirlas sin levantar sospechas. Una parte de mí quería odiarlo también, por haber esperado tanto, por haber permitido que llegara hasta el altar antes de desvelar la verdad. Pero otra parte, quizás la más sensata, sabía que tenía razón. Sin pruebas, jamás habría creído que Alejandro y Valentina, las dos personas en quienes más confiaba, pudieran traicionarme de esa manera. Hay algo más que debería saber, continuó Carlos, estacionando el coche frente a un pequeño café alejado del centro. No fue un desliz, una aventura pasajera. Han estado juntos prácticamente desde que Alejandro y tú comenzaron a salir. El mundo pareció detenerse por un instante. 3 años. Toda nuestra relación había sido una mentira. ¿Por qué?, susurré, más para mí misma que para él. Si no me quería, ¿por qué seguir conmigo? ¿Por qué pedirme matrimonio? Carlos suspiró profundamente antes de responder. Tu familia, tu posición social. Alejandro siempre ha sido ambicioso, y tu padre, mi padre iba a nombrarlo director regional de la empresa, completé, entendiendo finalmente. No era amor lo que Alejandro buscaba, sino poder, conexiones, estatus. Entramos al café y ordenamos algo caliente para combatir el frío que se había instalado en mi interior. Carlos sacó una pequeña carpeta de su maletín. Hay más, dijo con gravedad. Mucho más. Y creo que deberías verlo antes de decidir qué hacer a continuación. Mis manos temblaron al tomar la carpeta. Presentía que lo que estaba a punto de descubrir no solo confirmaría la traición de Alejandro, sino que revelaría un entramado de mentiras mucho más profundo y oscuro de lo que podía imaginar. Y mientras abría la carpeta, una certeza se instaló en mi corazón: la verdadera venganza apenas comenzaba a tomar forma. El silencio de la iglesia se rompió con el eco de mis tacones contra el mármol. Todos los ojos se posaron en mí mientras avanzaba. Era una publicación de Valentina en redes sociales, una foto suya con Alejandro, ambos sonriendo, con un mensaje que decía: a veces el amor toma caminos inesperados. La verdad siempre sale a la luz. Habían tardado menos de 2 horas en hacer pública su relación. Sentí que la sangre me hervía. Cuéntame tu plan, dije, cerrando la carpeta con determinación. Durante las siguientes 2 semanas, Carlos y yo trabajamos meticulosamente. La sociedad hablaba sin parar de la novia fugitiva y del nuevo romance entre Alejandro y Valentina. Mi familia, tras conocer parte de la verdad, me apoyaba incondicionalmente, aunque les pedí que mantuvieran las apariencias por un tiempo. El plan de Carlos era brillante en su simplicidad: hacer creer a Alejandro que había ganado, que yo estaba destrozada y que su camino hacia el control de las empresas familiares seguía despejado. Mientras tanto, recopilábamos más pruebas y rastreábamos cada peso robado. Lo más difícil fue la gala anual de la fundación de mi familia. Sabía que ambos estarían allí, exhibiendo descaradamente su relación. Carlos sería mi acompañante, y nuestro comportamiento esa noche sería crucial para el plan. ¿Estás lista?, preguntó Carlos mientras nuestro coche se detenía frente al salón. Llevaba un vestido rojo que gritaba confianza, muy diferente a la novia tímida que todos esperaban ver destrozada. Nacida para esto, respondí, aunque por dentro los nervios me consumían.
Al entrar, el salón entero pareció contener la respiración. Valentina casi derramó su copa al verme del brazo de Carlos, radiante y sonriente. Alejandro, conversando con algunos inversionistas importantes, palideció visiblemente. Me acerqué directamente a ellos, con Carlos siguiéndome de cerca. Alejandro, Valentina, qué bueno verlos, dije con una calma que no sentía. Espero que estén disfrutando la velada. Valentina balbuceó algo incomprensible mientras Alejandro recuperaba la compostura. Siempre tan elegante, incluso en las circunstancias más incómodas, respondió con una sonrisa forzada. La vida sigue, dije, encogiéndome de hombros. Por cierto, mi padre quiere hablar contigo sobre tu nuevo puesto. Parece muy emocionado con tus ideas para el departamento. La confusión en su rostro era evidente. El plan estaba funcionando. Creía que mi padre, ignorante de sus engaños, seguía considerándolo para el puesto directivo. Nos vemos en la reunión de lunes, añadí con una sonrisa, antes de alejarme. Cuando estuvimos a una distancia segura, Carlos apretó mi mano en señal de aprobación. Lo está creyendo todo, susurró. Y acabo de recibir un mensaje, tenemos acceso a sus cuentas offshore. Es solo cuestión de días. Mientras bailábamos bajo las luces del salón, sentí los ojos de Alejandro siguiéndonos, calculando, reajustando sus planes. Lo que él no sabía es que su tiempo se estaba agotando. La trampa estaba tendida, y él caminaba directamente hacia ella, arrastrado por su propia ambición. La reunión de lunes no sería lo que él esperaba. Sería el principio del fin para Alejandro y todos sus cómplices. Y yo estaría allí, en primera fila, para verlo todo derrumbarse. El silencio de la iglesia se rompió con el eco de mis tacones contra el mármol. Todos los ojos se posaron en mí mientras avanzaba por el pasillo, con mi vestido blanco flotando como una nube. Mi corazón latía con fuerza, no por los nervios habituales de una novia, sino por la tormenta que estaba a punto de desatar. En mi mano, apretado con fuerza, llevaba un sobre que cambiaría el rumbo de muchas vidas ese día. Era el día que debía ser el más feliz de mi vida. Después de 3 años de relación y 6 meses de preparativos para la boda, había llegado el momento. Los arreglos florales que tanto me habían costado elegir perfumaban el aire, las velas titilaban como estrellas a lo largo del pasillo, y la música del violín envolvía la atmósfera. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. La noche anterior, mientras organizaba los últimos detalles, recibí un mensaje de un número desconocido. Antes de cometer el peor error de tu vida, deberías ver esto. Adjunto venía un video. Lo que vi destrozó cada ilusión que había construido con tanto cuidado. Mi prometido, Alejandro, en brazos de Valentina, mi dama de honor, mi mejor amiga desde la infancia. No era solo una aventura reciente, las fechas en las conversaciones que también me enviaron revelaban una traición de meses, quizás incluso desde antes de nuestra propuesta de matrimonio. Las lágrimas corrieron por mi rostro toda la noche, pero cuando amaneció, ya no quedaba tristeza, solo determinación. Me arreglé con esmero, incluso más del que había planeado. Si iba a haber un espectáculo, sería inolvidable, y ahí estaba él, esperándome en el altar con su sonrisa perfecta, esa que tantas veces me había hecho perder la razón. A su lado, los padrinos sonreían, ajenos al drama que estaba por desenvolverse. Entre ellos, Carlos, el hermano de Alejandro, me miraba con una intensidad que no supe interpretar en ese momento. ¿Acaso él también sabía? Mi padre me acompañaba, orgulloso, sin imaginar que no me entregaría a nadie ese día. Le di un apretón en la mano cuando llegamos al final del pasillo, un silencioso «perdóname por lo que voy a hacer». «Estás preciosa», susurró Alejandro cuando me uní a él frente al altar. Su aliento olía a menta, ocultando quizás los besos que había compartido con ella esa misma mañana. Porque sí, también lo sabía. El mismo informante anónimo me había enviado la ubicación de Alejandro horas antes de la ceremonia. El sacerdote comenzó la ceremonia con su voz solemne, palabras sobre amor eterno y fidelidad que ahora sonaban como una burla cruel. Mis ojos recorrieron a los invitados, deteniéndose brevemente en Valentina, quien desde la primera fila me sonreía con lo que ahora reconocía como falsa alegría. Sus ojos evitaban encontrarse directamente con los míos. Si alguien conoce algún impedimento por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre, el momento había llegado. Mi mano tembló ligeramente al levantar el sobre. Yo tengo algo que decir. Mi voz resonó clara, sorprendiendo incluso a mí misma por su firmeza. Un murmullo recorrió la iglesia. La expresión de Alejandro cambió de confusión a preocupación en segundos. Valentina palideció visiblemente. Antes de continuar con esta farsa, hay algo que todos deberían saber, continué, abriendo el sobre. No habrá boda hoy. Extraje las fotografías y las conversaciones impresas, mostrándolas primero a Alejandro, cuyo rostro se transformó en una máscara de horror, y luego girándome hacia los invitados.
Mi prometido y mi mejor amiga han estado engañándome durante meses. Incluso anoche, mientras yo ultimaba los detalles de nuestra boda, ellos estaban juntos. El caos se desató. Los padres de Alejandro se levantaron de sus asientos, mi madre ahogó un grito, y varios invitados comenzaron a murmurar en voz alta. Valentina intentó escabullirse, pero la mirada acusatoria de todos la mantuvo clavada en su sitio. Les agradezco a todos por venir, dije con voz temblorosa pero decidida, pero como pueden entender, no puedo casarme con alguien que no conoce el significado del respeto ni del amor verdadero. Me quité el anillo y lo dejé caer en la mano extendida y temblorosa de Alejandro. Fue entonces cuando lo noté, sus ojos no mostraban arrepentimiento, sino rabia por haber sido descubierto. Eso me dio la última confirmación que necesitaba. Estaba haciendo lo correcto. Mientras me giraba para irme, sentí una mano en mi hombro. Era Carlos, mirándome con una mezcla de admiración y algo más profundo que no pude descifrar. Te acompaño, dijo simplemente. Caminamos juntos por el pasillo bajo la mirada atónita de todos los presentes. Al llegar a las puertas de la iglesia, me detuve y miré hacia atrás una última vez. La escena era surreal. Alejandro discutiendo acaloradamente con sus padres, Valentina llorando desconsolada, los invitados divididos entre el shock y la indignación, y fue entonces cuando lo supe, este no era el final de mi historia. Era apenas el comienzo. Porque el destino tiene formas misteriosas de reescribir nuestros caminos, y la verdadera venganza no sería lo que acababa de hacer, sino lo que estaba por venir. Algo me decía que Carlos tenía mucho que ver con el mensaje anónimo que había recibido, y que quizás, solo quizás, el destino tenía preparado para mí un giro que ni en mis más locos sueños hubiera imaginado. Lo que sucedió después cambiaría mi vida para siempre, de maneras que jamás hubiera podido anticipar. Pero esa es otra historia. El aire fresco de la mañana golpeó mi rostro cuando salimos de la iglesia. Las lágrimas que había contenido durante toda la ceremonia finalmente encontraron su camino por mis mejillas. Carlos me ofreció un pañuelo sin decir palabra, un gesto simple pero que significó todo en ese momento. Mi coche está por aquí, dijo suavemente. A menos que prefieras estar sola. Lo miré, realmente lo miré por primera vez. Carlos siempre había sido la sombra de Alejandro, el hermano serio y reservado que poco participaba en nuestras reuniones sociales. Ahora me preguntaba cuánto había observado en silencio durante todos estos años. Prefiero no estar sola, confesé con voz quebrada. Mientras nos alejábamos de la iglesia, pude ver por el espejo retrovisor a los invitados saliendo en tropel, algunos buscándonos, otros simplemente desconcertados. Mi teléfono empezó a vibrar incesantemente con mensajes y llamadas que decidí ignorar. ¿Cómo lo supiste?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio dentro del coche. Tú fuiste quien me envió el mensaje, ¿verdad? Carlos apretó el volante con fuerza antes de responder. Sí. Lo descubrí hace 3 semanas. Los vi juntos en el apartamento que Alejandro mantiene cerca de su oficina. Un dolor agudo atravesó mi pecho. ¿Por qué esperaste hasta anoche para decírmelo? Sus ojos se encontraron brevemente con los míos antes de volver a la carretera. Porque pensé que no me creerías. Porque sabía que necesitabas pruebas. ¿Y por qué? Dudó, porque necesitaba tiempo para conseguirlas sin levantar sospechas. Una parte de mí quería odiarlo también, por haber esperado tanto, por haber permitido que llegara hasta el altar antes de desvelar la verdad. Pero otra parte, quizás la más sensata, sabía que tenía razón. Sin pruebas, jamás habría creído que Alejandro y Valentina, las dos personas en quienes más confiaba, pudieran traicionarme de esa manera. Hay algo más que debería saber, continuó Carlos, estacionando el coche frente a un pequeño café alejado del centro. No fue un desliz, una aventura pasajera. Han estado juntos prácticamente desde que Alejandro y tú comenzaron a salir. El mundo pareció detenerse por un instante. 3 años. Toda nuestra relación había sido una mentira. ¿Por qué?, susurré, más para mí misma que para él. Si no me quería, ¿por qué seguir conmigo? ¿Por qué pedirme matrimonio? Carlos suspiró profundamente antes de responder. Tu familia, tu posición social. Alejandro siempre ha sido ambicioso, y tu padre, mi padre iba a nombrarlo director regional de la empresa, completé, entendiendo finalmente. No era amor lo que Alejandro buscaba, sino poder, conexiones, estatus. Entramos al café y ordenamos algo caliente para combatir el frío que se había instalado en mi interior. Carlos sacó una pequeña carpeta de su maletín. Hay más, dijo con gravedad. Mucho más. Y creo que deberías verlo antes de decidir qué hacer a continuación. Mis manos temblaron al tomar la carpeta. Presentía que lo que estaba a punto de descubrir no solo confirmaría la traición de Alejandro, sino que revelaría un entramado de mentiras mucho más profundo y oscuro de lo que podía imaginar.
y mientras abría la carpeta, una certeza se instaló en mi corazón: la verdadera venganza apenas comenzaba a tomar forma. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Documentos, fotografías, estados de cuenta, todo un entramado que iba mucho más allá de una simple infidelidad. Alejandro no solo me había engañado con Valentina, había estado desviando fondos de la empresa de mi padre durante más de 2 años. ¿Cómo conseguiste todo esto?, pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Trabajo en el departamento financiero, ¿recuerdas? Carlos esbozó una sonrisa triste. Al principio solo noté pequeñas irregularidades, nada que levantara sospechas graves. Pero cuando comenzaron los preparativos de la boda, las cantidades aumentaron. Creo que planeaban huir después de la ceremonia, una vez que tuviera acceso completo a las cuentas familiares. Mi cabeza daba vueltas. No solo había perdido a mi prometido y a mi mejor amiga en un solo día, ahora descubría que toda mi vida había sido parte de un elaborado plan para estafar a mi familia. Mi padre va a destruirlo cuando se entere, murmuré, pasando páginas de evidencia irrefutable. Esa es la cuestión, dijo Carlos, inclinándose hacia mí con intensidad. Tienen cómplices dentro de la empresa. Si simplemente llevas esto a tu padre ahora, podrían desaparecer pruebas cruciales antes de que pueda tomar medidas legales efectivas. Lo miré a los ojos, buscando respuestas. ¿Qué sugieres entonces? Tengo un plan, respondió, bajando la voz aunque estábamos solos en nuestra esquina del café. Pero necesito que confíes en mí completamente. Y necesito saber si estás dispuesta a esperar para obtener una venganza que realmente valga la pena. En ese momento, mi teléfono vibró con una notificación. Era una publicación de Valentina en redes sociales, una foto suya con Alejandro, ambos sonriendo, con un mensaje que decía: a veces el amor toma caminos inesperados. La verdad siempre sale a la luz. Habían tardado menos de 2 horas en hacer pública su relación. Sentí que la sangre me hervía. Cuéntame tu plan, dije, cerrando la carpeta con determinación. Durante las siguientes 2 semanas, Carlos y yo trabajamos meticulosamente. La sociedad hablaba sin parar de la novia fugitiva y del nuevo romance entre Alejandro y Valentina. Mi familia, tras conocer parte de la verdad, me apoyaba incondicionalmente, aunque les pedí que mantuvieran las apariencias por un tiempo. El plan de Carlos era brillante en su simplicidad: hacer creer a Alejandro que había ganado, que yo estaba destrozada y que su camino hacia el control de las empresas familiares seguía despejado. Mientras tanto, recopilábamos más pruebas y rastreábamos cada peso robado. Lo más difícil fue la gala anual de la fundación de mi familia. Sabía que ambos estarían allí, exhibiendo descaradamente su relación. Carlos sería mi acompañante, y nuestro comportamiento esa noche sería crucial para el plan. ¿Estás lista?, preguntó Carlos mientras nuestro coche se detenía frente al salón. Llevaba un vestido rojo que gritaba confianza, muy diferente a la novia tímida que todos esperaban ver destrozada. Nacida para esto, respondí, aunque por dentro los nervios me consumían. Al entrar, el salón entero pareció contener la respiración. Valentina casi derramó su copa al verme del brazo de Carlos, radiante y sonriente. Alejandro, conversando con algunos inversionistas importantes, palideció visiblemente. Me acerqué directamente a ellos, con Carlos siguiéndome de cerca. Alejandro, Valentina, qué bueno verlos, dije con una calma que no sentía. Espero que estén disfrutando la velada. Valentina balbuceó algo incomprensible mientras Alejandro recuperaba la compostura. Siempre tan elegante, incluso en las circunstancias más incómodas, respondió con una sonrisa forzada. La vida sigue, dije, encogiéndome de hombros. Por cierto, mi padre quiere hablar contigo sobre tu nuevo puesto. Parece muy emocionado con tus ideas para el departamento. La confusión en su rostro era evidente. El plan estaba funcionando. Creía que mi padre, ignorante de sus engaños, seguía considerándolo para el puesto directivo. Nos vemos en la reunión de lunes, añadí con una sonrisa, antes de alejarme. Cuando estuvimos a una distancia segura, Carlos apretó mi mano en señal de aprobación. Lo está creyendo todo, susurró. Y acabo de recibir un mensaje: tenemos acceso a sus cuentas offshore. Es solo cuestión de días. Mientras bailábamos bajo las luces del salón, sentí los ojos de Alejandro siguiéndonos, calculando, reajustando sus planes. Lo que él no sabía es que su tiempo se estaba agotando. La trampa estaba tendida, y él caminaba directamente hacia ella, arrastrado por su propia ambición. La reunión de lunes no sería lo que él esperaba. Sería el principio del fin para Alejandro y todos sus cómplices. Y yo estaría allí, en primera fila, para verlo todo derrumbarse. El domingo por la noche, la ansiedad me impedía dormir. Me levanté y me acerqué a la ventana de mi apartamento, contemplando las luces de la ciudad. Mi teléfono sonó con un mensaje de Carlos: todo listo para mañana. Descansa bien.
Pero el descanso parecía imposible. No solo por los nervios ante lo que estaba por venir, sino por las emociones contradictorias que Carlos despertaba en mí. En apenas una semana se había convertido mi confidente, mi cómplice, mi apoyo, y quizás algo más que aún no me atrevía a nombrar. A la mañana siguiente, me vestí con precisión calculada, un traje sastre negro que transmitía autoridad, pero con detalles que me hacían sentir poderosa. Cada elección era un mensaje. Ya no era la novia ingenua que podía manipular. Carlos pasó a recogerme. ¿Lista para el gran día?, preguntó, entregándome un pequeño dispositivo. El micrófono es prácticamente indetectable. Todo lo que diga quedará grabado. Asentí, guardando el dispositivo en mi bolso. Lo que me preocupa es que intente escapar cuando se vea acorralado. Imposible, respondió Carlos con seguridad. He bloqueado todas sus cuentas offshore. Además, tengo contactos en inmigración vigilando los aeropuertos desde ayer. No irá a ninguna parte. Al llegar a las oficinas principales, el ambiente parecía normal, aunque noté miradas curiosas. Para muchos, yo seguía siendo la novia abandonada, la hija del jefe que había sufrido una humillación pública. Pocos sabían que hoy los papeles se invertirían. Alejandro ya estaba en la sala de juntas, charlando animadamente con el consejo directivo. Su sonrisa se congeló momentáneamente al verme entrar junto a Carlos, pero rápidamente recuperó la compostura. ¡Qué sorpresa tan agradable!, exclamó con falsa cordialidad. No esperaba verte hoy aquí. No me lo perdería por nada del mundo, respondí con una sonrisa igual de falsa. Es un día importante para la empresa, y para ti. Mi padre entró, saludando a todos con su habitual formalidad. Me lanzó una mirada breve pero cargada de significado. También él estaba preparado para su papel en este teatro. Antes de comenzar, dijo mi padre mientras todos tomaban asiento, quiero agradecer a Alejandro por su dedicación estos años. Como saben, hemos estado considerando varios candidatos para la dirección regional, y después de mucha deliberación, Alejandro se enderezó en su asiento, apenas conteniendo una sonrisa triunfal. Casi podía leer sus pensamientos. Lo había conseguido, a pesar de todo, había conseguido su objetivo. Pero primero, continuó mi padre, nuestra directora financiera tiene un informe urgente que presentar. La puerta se abrió y entró Lucía, la veterana directora financiera de la empresa, con una expresión grave y una carpeta en las manos. Alejandro frunció el ceño, confundido por este cambio inesperado en la agenda. Buenos días a todos, comenzó Lucía. En las últimas semanas hemos realizado una auditoría exhaustiva de todas nuestras cuentas y movimientos financieros. Sentí que mi corazón se aceleraba. Este era el momento para el que nos habíamos preparado. Bajo la mesa, Carlos tomó mi mano y la apretó ligeramente. Un gesto discreto, pero que me dio la fuerza que necesitaba. Lucía comenzó a proyectar documentos y tablas en la pantalla de la sala. Para muchos, eran solo números y gráficos, pero para Alejandro cada imagen era un clavo en su ataúd profesional. Hemos detectado irregularidades significativas en varios proyectos, continuó Lucía. Transferencias no autorizadas, facturas falsificadas, proveedores fantasma, todos apuntando a un esquema sistemático de malversación. El rostro de Alejandro comenzó a perder color. Sus ojos iban de la pantalla a mi padre, a mí, a Carlos, buscando desesperadamente una explicación, una salida. Lo más preocupante, siguió Lucía, es que todas estas operaciones fueron autorizadas por la misma persona. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Todos los ojos se giraron lentamente hacia Alejandro, cuyo rostro había pasado del desconcierto al pánico. Debe haber algún error, balbuceó, aflojándose la corbata como si le costara respirar. Yo nunca, esto es ridículo, intervine, abriendo mi propio portafolio. ¿Tan ridículo como estas fotos tuyas entrando a un banco en las Islas Caimán? ¿O como estos correos electrónicos donde coordinas con tus cómplices el desvío de fondos? Alejandro se levantó bruscamente, tirando su silla al suelo. Esto es una emboscada. No pueden probar nada. De hecho, dijo mi padre con una calma aterradora, lo tenemos todo documentado. La policía y la fiscalía ya tienen copias de todo el expediente. Como si fuera una señal, la puerta de la sala se abrió nuevamente. Esta vez, 2 oficiales de policía entraron con expresiones serias. Alejandro Vega, dijo uno de ellos, queda detenido por los delitos de fraude, malversación y conspiración. El silencio de la iglesia se rompió con el eco de mis tacones contra el mármol. Todos los ojos se posaron en mí mientras avanzaba por el pasillo, con mi vestido blanco flotando como una nube. Mi corazón latía con fuerza, no por los nervios habituales de una novia, sino por la tormenta que estaba a punto de desatar. En mi mano, apretado con fuerza, llevaba un sobre que cambiaría el rumbo de muchas vidas ese día.
Era el día que debía ser el más feliz de mi vida. Después de 3 años de relación y 6 meses de preparativos para la boda, había llegado el momento. Los arreglos florales que tanto me habían costado elegir perfumaban el aire, las velas titilaban como estrellas a lo largo del pasillo, y la música del violín envolvía la atmósfera. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. La noche anterior, mientras organizaba los últimos detalles, recibí un mensaje de un número desconocido. Antes de cometer el peor error de tu vida, deberías ver esto. Adjunto venía un video. Lo que vi destrozó cada ilusión que había construido. Huido con tanto cuidado. Mi prometido, Alejandro, en brazos de Valentina, mi dama de honor, mi mejor amiga desde la infancia. No era solo una aventura reciente, las fechas en las conversaciones que también me enviaron revelaban una traición de meses, quizás incluso desde antes de nuestra propuesta de matrimonio. Las lágrimas corrieron por mi rostro toda la noche, pero cuando amaneció, ya no quedaba tristeza, solo determinación. Me arreglé con esmero, incluso más del que había planeado. Si iba a haber un espectáculo, sería inolvidable y ahí estaba él, esperándome en el altar con su sonrisa perfecta, esa que tantas veces me había hecho perder la razón. A su lado, los padrinos sonreían, ajenos al drama que estaba por desenvolverse. Entre ellos, Carlos, el hermano de Alejandro, me miraba con una intensidad que no supe interpretar en ese momento. ¿Acaso él también sabía? Mi padre me acompañaba, orgulloso, sin imaginar que no me entregaría a nadie ese día. Le di un apretón en la mano cuando llegamos al final del pasillo, un silencioso «perdóname por lo que voy a hacer». «Estás preciosa», susurró Alejandro cuando me unía a él frente al altar. Su aliento olía a menta, ocultando quizás los besos que había compartido con ella esa misma mañana. Porque sí, también lo sabía. El mismo informante anónimo me había enviado la ubicación de Alejandro horas antes de la ceremonia. El sacerdote comenzó la ceremonia con su voz solemne, palabras sobre amor eterno y fidelidad que ahora sonaban como una burla cruel. Mis ojos recorrieron a los invitados, deteniéndose brevemente en Valentina, quien desde la primera fila me sonreía con lo que ahora reconocía como falsa alegría. Sus ojos evitaban encontrarse directamente con los míos. Si alguien conoce algún impedimento por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre, el momento había llegado. Mi mano tembló ligeramente al levantar el sobre. Yo tengo algo que decir, mi voz resonó clara, sorprendiendo incluso a mí misma por su firmeza. Un murmullo recorrió la iglesia. La expresión de Alejandro cambió de confusión a preocupación en segundos. Valentina palideció visiblemente. Antes de continuar con esta farsa, hay algo que todos deberían saber, continué, abriendo el sobre. No habrá boda hoy. Extraje las fotografías y las conversaciones impresas, mostrándolas primero a Alejandro, cuyo rostro se transformó en una máscara de horror, y luego girándome hacia los invitados. Mi prometido y mi mejor amiga han estado engañándome durante meses. Incluso anoche, mientras yo ultimaba los detalles de nuestra boda, ellos estaban juntos. El caos se desató. Los padres de Alejandro se levantaron de sus asientos, mi madre ahogó un grito, y varios invitados comenzaron a murmurar en voz alta. Valentina intentó escabullirse, pero la mirada acusatoria de todos la mantuvo clavada en su sitio. Les agradezco a todos por venir, dije con voz temblorosa pero decidida, pero como pueden entender, no puedo casarme con alguien que no conoce el significado del respeto ni del amor verdadero. Me quité el anillo y lo dejé caer en la mano extendida y temblorosa de Alejandro. Fue entonces cuando lo noté, sus ojos no mostraban arrepentimiento, sino rabia por haber sido descubierto. Eso me dio la última confirmación que necesitaba. Estaba haciendo lo correcto. Mientras me giraba para irme, sentí una mano en mi hombro. Era Carlos, mirándome con una mezcla de admiración y algo más profundo que no pude descifrar. «Te acompaño», dijo simplemente. Caminamos juntos por el pasillo bajo la mirada atónita de todos los presentes. Al llegar a las puertas de la iglesia, me detuve y miré hacia atrás una última vez. La escena era surreal. Alejandro discutiendo acaloradamente con sus padres, Valentina llorando desconsolada, los invitados divididos entre el shock y la indignación, y fue entonces cuando lo supe, este no era el final de mi historia. Era apenas el comienzo. Porque el destino tiene formas misteriosas de reescribir nuestros caminos, y la verdadera venganza no sería lo que acababa de hacer, sino lo que estaba por venir. Algo me decía que Carlos tenía mucho que ver con el mensaje anónimo que había recibido, y que quizás, solo quizás, el destino tenía preparado para mí un giro que ni en mis más locos sueños hubiera imaginado. Lo que sucedió después cambiaría mi vida para siempre, de maneras que jamás hubiera podido anticipar. Pero esa es otra historia. El aire fresco de la mañana golpeó mi rostro cuando salimos de la iglesia. Las lágrimas que había contenido durante toda la ceremonia finalmente encontraron su camino por mis mejillas. Carlos me ofreció un pañuelo sin decir palabra,
Un gesto simple pero que significó todo en ese momento. Mi coche está por aquí, dijo suavemente. A menos que prefieras estar sola. Lo miré, realmente lo miré por primera vez. Carlos siempre había sido la sombra de Alejandro, el hermano serio y reservado que poco participaba en nuestras reuniones sociales. Ahora me preguntaba cuánto había observado en silencio durante todos estos años. Prefiero no estar sola, confesé con voz quebrada. Mientras nos alejábamos de la iglesia, pude ver por el espejo retrovisor a los invitados saliendo en tropel, algunos buscándonos, otros simplemente desconcertados. Mi teléfono empezó a vibrar incesantemente con mensajes y llamadas que decidí ignorar. ¿Cómo lo supiste?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio dentro del coche. Tú fuiste quien me envió el mensaje, ¿verdad? Carlos apretó el volante con fuerza antes de responder. Sí. Lo descubrí hace 3 semanas. Los vi juntos en el apartamento que Alejandro mantiene cerca de su oficina. Un dolor agudo atravesó mi pecho. ¿Por qué esperaste hasta anoche para decírmelo? Sus ojos se encontraron brevemente con los míos antes de volver a la carretera. Porque pensé que no me creerías. Porque sabía que necesitabas pruebas. ¿Y por qué? Dudó, porque necesitaba tiempo para conseguirlas sin levantar sospechas. Una parte de mí quería odiarlo también, por haber esperado tanto, por haber permitido que llegara hasta el altar antes de desvelar la verdad. Pero otra Ruth, quizás la más sensata, sabía que tenía razón. Sin pruebas, jamás habría creído que Alejandro y Valentina, las 2 personas en quienes más confiaba, pudieran traicionarme de esa manera. Hay algo más que debería saber, continuó Carlos, estacionando el coche frente a un pequeño café alejado del centro. No fue un desliz, una aventura pasajera. Han estado juntos prácticamente desde que Alejandro y tú comenzaron a salir. El mundo pareció detenerse por un instante. 3 años. Toda nuestra relación había sido una mentira. ¿Por qué?, susurré, más para mí misma que para él. Si no me quería, ¿por qué seguir conmigo? ¿Por qué pedirme matrimonio? Carlos suspiró profundamente antes de responder. Tu familia, tu posición social. Alejandro siempre ha sido ambicioso, y tu padre, mi padre iba a nombrarlo director regional de la empresa, completé, entendiendo finalmente. No era amor lo que Alejandro buscaba, sino poder, conexiones, estatus. Entramos al café y ordenamos algo caliente para combatir el frío que se había instalado en mi interior. Carlos sacó una pequeña carpeta de su maletín. Hay más, dijo con gravedad. Mucho más. Y creo que deberías verlo antes de decidir qué hacer a continuación. Mis manos temblaron al tomar la carpeta. Presentía que lo que estaba a punto de descubrir no solo confirmaría la traición de Alejandro, sino que revelaría un entramado de mentiras mucho más profundo y oscuro de lo que podía imaginar. Y mientras abría la carpeta, una certeza se instaló en mi corazón: la verdadera venganza apenas comenzaba a tomar forma. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Documentos, fotografías, estados de cuenta, todo un entramado que iba mucho más allá de una simple infidelidad. Alejandro no solo me había engañado con Valentina, había estado desviando fondos de la empresa de mi padre durante más de 2 años. ¿Cómo conseguiste todo esto?, pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Trabajo en el departamento financiero, ¿recuerdas? Carlos esbozó una sonrisa triste. Al principio solo noté pequeñas irregularidades, nada que levantara sospechas graves. Pero cuando comenzaron los preparativos de la boda, las cantidades aumentaron. Creo que planeaban huir después de la ceremonia, una vez que tuviera acceso completo a las cuentas familiares. Mi cabeza daba vueltas. No solo había perdido a mi prometido y a mi mejor amiga en un solo día, ahora descubría que toda mi vida había sido parte de un elaborado plan para estafar a mi familia. Mi padre va a destruirlo cuando se entere, murmuré, pasando páginas de evidencia irrefutable. Esa es la cuestión, dijo Carlos, inclinándose hacia mí con intensidad. Tienen cómplices dentro de la empresa. Si simplemente llevas esto a tu padre ahora, podrían desaparecer pruebas cruciales antes de que pueda tomar medidas legales efectivas. Lo miré a los ojos, buscando respuestas. ¿Qué sugieres entonces? Tengo un plan, respondió, bajando la voz aunque estábamos solos en nuestra esquina del café. Pero necesito que confíes en mí completamente. Y necesito saber si estás dispuesta a esperar para obtener una venganza que realmente valga la pena. En ese momento, mi teléfono vibró con una notificación. Era una publicación de Valentina en redes sociales, una foto suya con Alejandro, ambos sonriendo, con un mensaje que decía: a veces el amor toma caminos inesperados. La verdad siempre sale a la luz. Habían tardado menos de 2 horas en hacer pública su relación. Sentí que la sangre me hervía. Cuéntame tu plan, dije, cerrando la carpeta con determinación.
Durante las siguientes 2 semanas, Carlos y yo trabajamos meticulosamente. La sociedad hablaba sin parar de la novia fugitiva y del nuevo romance entre Alejandro y Valentina. Mi familia, tras conocer parte de la verdad, me apoyaba incondicionalmente, aunque les pedí que mantuvieran las apariencias por un tiempo. El plan de Carlos era brillante en su simplicidad: hacer creer a Alejandro que había ganado, que yo estaba destrozada y que su camino hacia el control de las empresas familiares seguía despejado. Mientras tanto, recopilábamos más pruebas y rastreábamos cada peso robado. Lo más difícil fue la gala anual de la fundación de mi familia. Sabía que ambos estarían allí, exhibiendo descaradamente su relación. Carlos sería mi acompañante, y nuestro comportamiento esa noche sería crucial para el plan. ¿Estás lista?, preguntó Carlos mientras nuestro coche se detenía frente al salón. Llevaba un vestido rojo que gritaba confianza, muy diferente a la novia tímida que todos esperaban ver destrozada. Nacida para esto, respondí, aunque por dentro los nervios me consumían. Al entrar, el salón entero pareció contener la respiración. Valentina casi derramó su copa al verme del brazo de Carlos, radiante y sonriente. Alejandro, conversando con algunos inversionistas importantes, palideció visiblemente. Me acerqué directamente a ellos, con Carlos siguiéndome de cerca. Alejandro, Valentina, qué bueno verlos, dije con una calma que no sentía. Espero que estén disfrutando la velada. Valentina balbuceó algo incomprensible mientras Alejandro recuperaba la compostura. Siempre tan elegante, incluso en las circunstancias más incómodas, respondió con una sonrisa forzada. La vida sigue, dije, encogiéndome de hombros. Por cierto, mi padre quiere hablar contigo sobre tu nuevo puesto. Parece muy emocionado con tus ideas para el departamento. La confusión en su rostro era evidente. El plan estaba funcionando. Creía que mi padre, ignorante de sus engaños, seguía considerándolo para el puesto directivo. Nos vemos en la reunión de lunes, añadí con una sonrisa, antes de alejarme. Cuando estuvimos a una distancia segura, Carlos apretó mi mano en señal de aprobación. Lo está creyendo todo, susurró. Y acabo de recibir un mensaje: tenemos acceso a sus cuentas offshore. Es solo cuestión de días. Mientras bailábamos bajo las luces del salón, sentí los ojos de Alejandro siguiéndonos, calculando, reajustando sus planes. Lo que él no sabía es que su tiempo se estaba agotando. La trampa estaba tendida, y él caminaba directamente hacia ella, arrastrado por su propia ambición. La reunión de lunes no sería lo que él esperaba. Sería el principio del fin para Alejandro y todos sus cómplices. Y yo estaría allí, en primera fila, para verlo todo derrumbarse. El domingo por la noche, la ansiedad me impedía dormir. Me levanté y me acerqué a la ventana de mi apartamento, contemplando las luces de la ciudad. Mi teléfono sonó con un mensaje de Carlos: todo listo para mañana. Descansa bien. Pero el descanso parecía imposible. No solo por los nervios ante lo que estaba por venir, sino por las emociones contradictorias que Carlos despertaba en mí. En apenas una semana se había convertido mi confidente, mi cómplice, mi apoyo, y quizás algo más que aún no me atrevía a nombrar. A la mañana siguiente, me vestí con precisión calculada, un traje sastre negro que transmitía autoridad, pero con detalles que me hacían sentir poderosa. Cada elección era un mensaje. Ya no era la novia ingenua que podía manipular. Carlos pasó a recogerme. ¿Lista para el gran día?, preguntó, entregándome un pequeño dispositivo. El micrófono es prácticamente indetectable. Todo lo que diga quedará grabado. Asentí, guardando el dispositivo en mi bolso. Lo que me preocupa es que intente escapar cuando se vea acorralado. Imposible, respondió Carlos con seguridad. He bloqueado todas sus cuentas offshore. Además, tengo contactos en inmigración vigilando los aeropuertos desde ayer. No irá a ninguna parte. Al llegar a las oficinas principales, el ambiente parecía normal, aunque noté miradas curiosas. Para muchos, yo seguía siendo la novia abandonada, la hija del jefe que había sufrido una humillación pública. Pocos sabían que hoy los papeles se invertirían. Alejandro ya estaba en la sala de juntas, charlando animadamente con el consejo directivo. Su sonrisa se congeló momentáneamente al verme entrar junto a Carlos, pero rápidamente recuperó la compostura. ¡Qué sorpresa tan agradable!, exclamó con falsa cordialidad. No esperaba verte hoy aquí. No me lo perdería por nada del mundo, respondí con una sonrisa igual de falsa. Es un día importante para la empresa, y para ti. Mi padre entró, saludando a todos con su habitual formalidad. Me lanzó una mirada breve pero cargada de significado. También él estaba preparado para su papel en este teatro. Antes de comenzar, dijo mi padre mientras todos tomaban asiento, quiero agradecer a Alejandro por su dedicación estos años. Como saben, hemos estado considerando varios candidatos para la dirección regional, y después de mucha deliberación,
Alejandro se enderezó en su asiento, apenas conteniendo una sonrisa triunfal. Casi podía leer sus pensamientos. Lo había conseguido, a pesar de todo, había conseguido su objetivo. Pero primero, continuó mi padre, nuestra directora financiera tiene un informe urgente que presentar. La puerta se abrió y entró Lucía, la veterana directora financiera de la empresa, con una expresión grave y una carpeta en las manos. Alejandro frunció el ceño, confundido por este cambio inesperado en la agenda. Buenos días a todos, comenzó Lucía. En las últimas semanas hemos realizado una auditoría exhaustiva de todas nuestras cuentas y movimientos financieros. Sentí que mi corazón se aceleraba. Este era el momento para el que nos habíamos preparado. Bajo la mesa, Carlos tomó mi mano y la apretó ligeramente. Un gesto discreto, pero que me dio la fuerza que necesitaba. Lucía comenzó a proyectar documentos y tablas en la pantalla de la sala. Para muchos, eran solo números y gráficos, pero para Alejandro cada imagen era un clavo en su ataúd profesional. Hemos detectado irregularidades significativas en varios proyectos, continuó Lucía. Transferencias no autorizadas, facturas falsificadas, proveedores fantasma, todos apuntando a un esquema sistemático de malversación. El rostro de Alejandro comenzó a perder color. Sus ojos iban de la pantalla a mi padre, a mí, a Carlos, buscando desesperadamente una explicación, una salida. Lo más preocupante, siguió Lucía, es que todas estas operaciones fueron autorizadas por la misma persona. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Todos los ojos se giraron lentamente hacia Alejandro, cuyo rostro había pasado del desconcierto al pánico. Debe haber algún error, balbuceó, aflojándose la corbata como si le costara respirar. Yo nunca, esto es ridículo, intervine, abriendo mi propio portafolio. ¿Tan ridículo como estas fotos tuyas entrando a un banco en las Islas Caimán? ¿O como estos correos electrónicos donde coordinas con tus cómplices el desvío de fondos? Alejandro se levantó bruscamente, tirando su silla al suelo. Esto es una emboscada. No pueden probar nada. De hecho, dijo mi padre con una calma aterradora, lo tenemos todo documentado. La policía y la fiscalía ya tienen copias de todo el expediente. Como si fuera una señal, la puerta de la sala se abrió nuevamente. Esta vez, 2 oficiales de policía entraron con expresiones serias. Alejandro Vega, dijo uno de ellos, queda detenido por los delitos de fraude, malversación y conspiración. El rostro de Alejandro se transformó en una máscara de odio puro cuando los oficiales se acercaron para esposarlo. Sus ojos, aquellos mismos ojos que tantas veces me habían mirado con supuesto amor, ahora ardían con una furia incontrolable dirigida directamente hacia mí. Rugió, intentando avanzar en mi dirección mientras los policías lo sujetaban. Esto es por tu culpa. Todo estaba perfectamente planeado. Carlos se interpuso instintivamente entre nosotros, pero levanté una mano para detenerlo. Quería enfrentar esto, mirar directamente al hombre que había intentado destruirme. No, Alejandro, respondí con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Esto es por tu culpa. Por tu avaricia, por tu traición, por creer que podías jugar con las personas como si fueran piezas en tu tablero personal. Los miembros del consejo observaban atónitos la escena, algunos incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo, otros comenzando a entender la magnitud del engaño al que habían estado expuestos. Ustedes no entienden, Alejandro cambió de estrategia, dirigiéndose ahora al conce. Con desesperación. Todo lo que hice fue por el bien de la empresa. Esos fondos iban a regresar multiplicados. Era una inversión estratégica que... Ahórratelo, lo interrumpió mi padre, cuya expresión combinaba decepción y asco. Las transferencias a tus cuentas personales difícilmente califican como inversiones estratégicas, punto. Mientras los oficiales lo escoltaban hacia la puerta, Alejandro lanzó su última carta. No estaba solo en esto, gritó. Hay otros implicados. ¿Por qué creen que pude acceder a toda esa información financiera? Tengo nombres, tengo pruebas contra gente en esta misma sala. Un murmullo nervioso recorrió la mesa. Exactamente la reacción que esperábamos. También contamos con esa información, intervino Lucía con frialdad profesional. Y por supuesto, todas esas personas están siendo investigadas en este momento. Como si fuera una coreografía perfectamente ensayada, las puertas se abrieron nuevamente y entraron más oficiales. 2 ejecutivos de alto nivel que siempre habían sido cercanos a Alejandro fueron escoltados fuera de la sala, pálidos y descompuestos. La red comenzaba a caer completa. Justo cuando pensaba que la situación no podía volverse más dramática, Valentina apareció a la puerta, elegantemente vestida como si viniera a reunirse con Alejandro para celebrar su nombramiento. Su expresión de confusión al ver la escena fue casi cómica. Alejandro esposado,
policías por todas partes, el consejo en estado de shock. ¿Qué está pasando aquí?, tartamudeó, retrocediendo instintivamente. Alejandro la miró como si fuera una tabla de salvación. Valentina. Diles que no es verdad. Diles que no sabías nada de esto. La vi dudar, sus ojos calculando rápidamente qué camino le convenía más en ese momento. Siempre había sido así, Valentina, midiendo cada situación según su beneficio personal. Nuestra amistad de toda la vida no había significado nada cuando vio la oportunidad de escalar socialmente con Alejandro. Yo. Comenzó ella, retorciéndose las manos. No tenía idea de nada de esto. Alejandro me dijo que los fondos para nuestro apartamento venían de sus ahorros y bonificaciones. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿El apartamento en Marina Bay? ¿El que cuesta más de lo que Alejandro ganaría en 5 años con su salario actual? Qué conveniente no hacer preguntas al respecto. Los oficiales, que claramente tenían instrucciones precisas, se acercaron también a Valentina. Señorita Morales, necesitamos que nos acompañe para hacer algunas declaraciones. Yo. Pero yo no he hecho nada, protestó, su voz elevándose con pánico. Solo soy su novia. No puedo ir a la cárcel. Tengo un desfile la próxima semana. Mientras la escoltaban fuera, me miró suplicante, como si esperara que intercediera por ella, como tantas veces había hecho durante nuestra amistad cuando se metía en problemas. Esta vez, solo le devolví una mirada impasible. La sala quedó sumida en un silencio denso después de que se llevaran a los detenidos. Mi padre fue el primero en romperlo, poniéndose de pie con aire solemne. Señores, señoras, lamento profundamente este espectáculo y más aún la traición a la confianza que todos depositamos en estas personas. La reunión queda suspendida hasta nuevo aviso. Nuestra prioridad ahora es cooperar plenamente con las autoridades y evaluar el alcance total del daño causado a la empresa. Uno a uno, los miembros del consejo fueron abandonando la sala, algunos deteniéndose brevemente para expresarme su solidaridad o su asombro. Finalmente, solo quedamos mi padre, Carlos y yo. Lo hiciste bien, hija, dijo mi padre, abrazándome con fuerza. Mostrar esa fortaleza, tu madre estaría orgullosa. La mención de mi madre, fallecida años atrás, me provocó un nudo en la garganta. Ella siempre había sido mi modelo de dignidad y coraje. Gracias, papá, respondí, esforzándome por contener las lágrimas que finalmente amenazaban con brotar después de semanas de contención. Pero no lo habría logrado sin Carlos. Mi padre asintió, dirigiendo una mirada de sincero agradecimiento hacia él. Tienes razón. Te debo mucho, muchacho. A ambos. Han salvado no solo el legado familiar, sino también el sustento de cientos de empleados que dependen de esta empresa. Solo hice lo correcto, respondió Carlos con modestia. Cuando mi padre nos dejó solos, un silencio cargado de emociones contenidas llenó el espacio entre nosotros. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa, el dolor de la traición, la adrenalina de planear nuestra estrategia, la satisfacción de ver justicia, y algo más, algo que había ido creciendo silenciosamente entre Carlos y yo. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente, acercándose para tomar mis manos entre las suyas. No lo sé, confesé. Aliviada, vindicada, exhausta, pero también vacía. Durante semanas, esta venganza ha sido lo único que me mantenía en pie. Y ahora tienes que reconstruir, completó suavemente. Encontrar quién eres después de todo esto. Asentí, agradecida por su comprensión. No solo he perdido a un prometido y a una mejor amiga. He perdido la imagen que tenía de mí misma, de mi vida, de mi futuro. No has perdido nada que fuera real, dijo con firmeza. Lo que Alejandro y Valentina te mostraron nunca fue genuino. Lo que perdiste fueron ilusiones, espejismos. La persona real siempre has sido tú, la mujer fuerte y decidida que organizó todo esto, que se enfrentó a ello sin titubear. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Durante tanto tiempo me había definido en relación a otros, la hija de, la prometida de, la amiga de. Quizás era momento de redescubrirme, de permitirme ser simplemente yo. Hay algo más que debes saber, dijo Carlos después de un momento, su expresión tornándose seria nuevamente. Algo que no quisimos revelar durante la reunión para no complicar el caso principal. Mi corazón se aceleró. ¿De qué se trata? Encontramos evidencia de que Alejandro estaba planeando algo más grande después de la boda. No solo quería el puesto directivo, había estado manipulando acciones, preparando el terreno para una especie de adquisición hostil dentro de la propia empresa. ¿Una adquisición hostil? ¿De qué hablas? Carlos sacó su tablet y me mostró una serie de correos electrónicos y documentos legales. Estaba en contacto con Grupo Meridian.
Les prometió entregar información privilegiada, ayudarles a comprar acciones estratégicas a bajo precio. A cambio, ellos le garantizaban un puesto ejecutivo y un porcentaje significativo de las ganancias cuando tomaran el control. Grupo Meridian, el principal competidor de la empresa de mi familia, conocido por sus tácticas agresivas y poco éticas en el mercado. La revelación me dejó sin aliento. Entonces esto va mucho más allá de lo que imaginábamos, murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Sí, y hay algo que me preocupa, añadió Carlos, bajando la voz aunque estábamos solos. Alejandro mencionó tener cómplices aquí dentro. Identificamos a algunos, pero no estoy convencido de que hayamos descubierto a todos. Y si Grupo Meridian sigue interesado en la adquisición, dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro, esto no había terminado. La justicia había comenzado a servirse, pero quizás solo estábamos viendo la superficie de una conspiración mucho más profunda y peligrosa. El silencio de la iglesia se rompió con el eco de mis tacones contra el mármol. Todos los ojos se posaron en mí mientras avanzaba por el pasillo, con mi vestido blanco flotando como una nube. Mi corazón latía con fuerza, no por los nervios habituales de una novia, sino por la tormenta que estaba a punto de desatar. En mi mano, apretado con fuerza, llevaba un sobre que cambiaría el rumbo de muchas vidas ese día. Era el día que debía ser el más feliz de mi vida. Después de 3 años de relación y 6 meses de preparativos para la boda, había llegado el momento. Los arreglos florales que tanto me habían costado elegir perfumaban el aire, las velas titilaban como estrellas a lo largo del pasillo, y la música del violín envolvía la atmósfera. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. La noche anterior, mientras organizaba los últimos detalles, recibí un mensaje de un número desconocido. Antes de cometer el peor error de tu vida, deberías ver esto. Adjunto venía un video. Lo que vi destrozó cada ilusión que había construido con tanto cuidado. Mi prometido, Alejandro, en brazos de Valentina, mi dama de honor, mi mejor amiga desde la infancia. No era solo una aventura reciente, las fechas en las conversaciones que también me enviaron revelaban una traición de meses, quizás incluso desde antes de nuestra propuesta de matrimonio. Las lágrimas corrieron por mi rostro toda la noche, pero cuando amaneció, ya no quedaba tristeza, solo determinación. Me arreglé con esmero, incluso más del que había planeado. Si iba a haber un espectáculo, sería inolvidable y ahí estaba él, esperándome en el altar con su sonrisa perfecta, esa que tantas veces me había hecho perder la razón. A su lado, los padrinos sonreían, ajenos al drama que estaba por desenvolverse. Entre ellos, Carlos, el hermano de Alejandro, me miraba con una intensidad que no supe interpretar en ese momento. ¿Acaso él también sabía? Mi padre me acompañaba, orgulloso, sin imaginar que no me entregaría a nadie ese día. Le di un apretón en la mano cuando llegamos al final del pasillo, un silencioso «perdóname por lo que voy a hacer». «Estás preciosa», susurró Alejandro cuando me uní a él frente al altar. Su aliento olía a menta, ocultando quizás los besos que había compartido con ella esa misma mañana. Porque sí, también lo sabía. El mismo informante anónimo me había enviado la ubicación de Alejandro horas antes de la ceremonia. El sacerdote comenzó la ceremonia con su voz solemne, palabras sobre amor eterno y fidelidad que ahora sonaban como una burla cruel. Mis ojos recorrieron a los invitados, deteniéndose brevemente en Valentina, quien desde la primera fila me sonreía con lo que ahora reconocía como falsa alegría. Sus ojos evitaban encontrarse directamente con los míos. Si alguien conoce algún impedimento por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre, el momento había llegado. Mi mano tembló ligeramente al levantar el sobre. Yo tengo algo que decir. Mi voz resonó clara, sorprendiendo incluso a mí misma por su firmeza. Un murmullo recorrió la iglesia. La expresión de Alejandro cambió de confusión a preocupación en segundos. Valentina palideció visiblemente. Antes de continuar con esta farsa, hay algo que todos deberían saber, continué, abriendo el sobre. No habrá boda hoy. Extraje las fotografías y las conversaciones impresas, mostrándolas primero a Alejandro, cuyo rostro se transformó en una máscara de horror, y luego girándome hacia los invitados. Mi prometido y mi mejor amiga han estado engañándome durante meses. Incluso anoche, mientras yo ultimaba los detalles de nuestra boda, ellos estaban juntos. El caos se desató. Los padres de Alejandro se levantaron de sus asientos, mi madre ahogó un grito, y varios invitados comenzaron a murmurar en voz alta. Valentina intentó escabullirse, pero la mirada acusatoria de todos la mantuvo clavada en su sitio. Les agradezco a todos por venir, dije con voz temblorosa pero decidida, pero como pueden entender, no puedo casarme con alguien que no conoce el significado del respeto ni del amor verdadero. Me quité el anillo y lo dejé caer en la mano extendida y temblorosa de Alejandro. Fue entonces cuando lo noté, sus ojos no mostraban arrepentimiento,
sino rabia por haber sido descubierto. Eso me dio la última confirmación que necesitaba. Estaba haciendo lo correcto. Mientras me giraba para irme, sentí una mano en mi hombro. Era Carlos, mirándome con una mezcla de admiración y algo más profundo que no pude descifrar. «Te acompaño», dijo simplemente. Caminamos juntos por el pasillo bajo la mirada atónita de todos los presentes. Al llegar a las puertas de la iglesia, me detuve y miré hacia atrás una última vez. La escena era surreal. Alejandro discutiendo acaloradamente con sus padres, Valentina llorando desconsolada, los invitados divididos entre el shock y la indignación, y fue entonces cuando lo supe: este no era el final de mi historia. Era apenas el comienzo. Porque el destino tiene formas misteriosas de reescribir nuestros caminos, y la verdadera venganza no sería lo que acababa de hacer, sino lo que estaba por venir. Algo me decía que Carlos tenía mucho que ver con el mensaje anónimo que había recibido, y que quizás, solo quizás, el destino tenía preparado para mí un giro que ni en mis más locos sueños hubiera imaginado. Lo que sucedió después cambiaría mi vida para siempre, de maneras que jamás hubiera podido anticipar. Pero esa es otra historia. El aire fresco de la mañana golpeó mi rostro cuando salimos de la iglesia. Las lágrimas que había contenido durante toda la ceremonia finalmente encontraron su camino por mis mejillas. Carlos me ofreció un pañuelo sin decir palabra, un gesto simple pero que significó todo en ese momento. «Mi coche está por aquí», dijo suavemente. «A menos que prefieras estar sola». Lo miré, realmente lo miré por primera vez. Carlos siempre había sido la sombra de Alejandro, el hermano serio y reservado que poco participaba en nuestras reuniones sociales. Ahora me preguntaba cuánto había observado en silencio durante todos estos años. «Prefiero no estar sola», confesé con voz quebrada. Mientras nos alejábamos de la iglesia, pude ver por el espejo retrovisor a los invitados saliendo en tropel, algunos buscándonos, otros simplemente desconcertados. Mi teléfono empezó a vibrar incesantemente con mensajes y llamadas que decidí ignorar. «¿Cómo lo supiste?», pregunté finalmente, rompiendo el silencio dentro del coche. «Tú fuiste quien me envió el mensaje, ¿verdad?». Carlos apretó el volante con fuerza antes de responder. «Sí. Lo descubrí hace 3 semanas. Los vi juntos en el apartamento que Alejandro mantiene cerca de su oficina». Un dolor agudo atravesó mi pecho. «¿Por qué esperaste hasta anoche para decírmelo?». Sus ojos se encontraron brevemente con los míos antes de volver a la carretera. «Porque pensé que no me creerías. Porque sabía que necesitabas pruebas». «¿Y por qué?». Dudó. «Porque necesitaba tiempo para conseguirlas sin levantar sospechas». Una parte de mí quería odiarlo también, por haber esperado tanto, por haber permitido que llegara hasta el altar antes de desvelar la verdad. Pero otra parte, quizás la más sensata, sabía que tenía razón. Sin pruebas, jamás habría creído que Alejandro y Valentina, las dos personas en quienes más confiaba, pudieran traicionarme de esa manera. «Hay algo más que debería saber», continuó Carlos, estacionando el coche frente a un pequeño café alejado del centro. «No fue un desliz, una aventura pasajera. Han estado juntos prácticamente desde que Alejandro y tú comenzaron a salir». El mundo pareció detenerse por un instante. 3 años. Toda nuestra relación había sido una mentira. «¿Por qué?», susurré, más para mí misma que para él. «Si no me quería, ¿por qué seguir conmigo? ¿Por qué pedirme matrimonio?». Carlos suspiró profundamente antes de responder. «Tu familia, tu posición social. Alejandro siempre ha sido ambicioso, y tu padre». «Mi padre iba a nombrarlo director regional de la empresa», completé, entendiendo finalmente. No era amor lo que Alejandro buscaba, sino poder, conexiones, estatus. Entramos al café y ordenamos algo caliente para combatir el frío que se había instalado en mi interior. Carlos sacó una pequeña carpeta de su maletín. «Hay más», dijo con gravedad. «Mucho más. Y creo que deberías verlo antes de decidir qué hacer a continuación». Mis manos temblaron al tomar la carpeta. Presentía que lo que estaba a punto de descubrir no solo confirmaría la traición de Alejandro, sino que revelaría un entramado de mentiras mucho más profundo y oscuro de lo que podía imaginar. Y mientras abría la carpeta, una certeza se instaló en mi corazón: la verdadera venganza apenas comenzaba a tomar forma. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Documentos, fotografías, estados de cuenta, todo un entramado que iba mucho más allá de una simple infidelidad. Alejandro no solo me había engañado con Valentina, había estado desviando fondos de la empresa de mi padre durante más de 2 años. «¿Cómo conseguiste todo esto?», pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. «Trabajo en el departamento financiero, ¿recuerdas?». Carlos esbozó una sonrisa triste. «Al principio solo noté pequeñas irregularidades, nada que levantara sospechas graves. Pero cuando comenzaron los preparativos de la boda, las cantidades aumentaron. Creo que planeaban huir después de la ceremonia,
una vez que tuviera acceso completo a las cuentas familiares. Mi cabeza daba vueltas. No solo había perdido a mi prometido y a mi mejor amiga en un solo día, ahora descubría que toda mi vida había sido parte de un elaborado plan para estafar a mi familia. Mi padre va a destruirlo cuando se entere, murmuré, pasando páginas de evidencia irrefutable. Esa es la cuestión, dijo Carlos, inclinándose hacia mí con intensidad. Tienen cómplices dentro de la empresa. Si simplemente llevas esto a tu padre ahora, podrían desaparecer pruebas cruciales antes de que pueda tomar medidas legales efectivas. Lo miré a los ojos, buscando respuestas. ¿Qué sugieres entonces? Tengo un plan, respondió, bajando la voz aunque estábamos solos en nuestra esquina del café. Pero necesito que confíes en mí completamente. Y necesito saber si estás dispuesta a esperar para obtener una venganza que realmente valga la pena. En ese momento, mi teléfono vibró con una notificación. Era una publicación de Valentina en redes sociales, una foto suya con Alejandro, ambos sonriendo, con un mensaje que decía: a veces el amor toma caminos inesperados. La verdad siempre sale a la luz. Habían tardado menos de 2 horas en hacer pública su relación. Sentí que la sangre me hervía. Cuéntame tu plan, dije, cerrando la carpeta con determinación. Durante las siguientes 2 semanas, Carlos y yo trabajamos meticulosamente. La sociedad hablaba sin parar de la novia fugitiva y del nuevo romance entre Alejandro y Valentina. Mi familia, tras conocer parte de la verdad, me apoyaba incondicionalmente, aunque les pedí que mantuvieran las apariencias por un tiempo. El plan de Carlos era brillante en su simplicidad: hacer creer a Alejandro que había ganado, que yo estaba destrozada y que su camino hacia el control de las empresas familiares seguía despejado. Mientras tanto, recopilábamos más pruebas y rastreábamos cada peso robado. Lo más difícil fue la gala anual de la fundación de mi familia. Sabía que ambos estarían allí, exhibiendo descaradamente su relación. Carlos sería mi acompañante, y nuestro comportamiento esa noche sería crucial para el plan. ¿Estás lista?, preguntó Carlos mientras nuestro coche se detenía frente al salón. Llevaba un vestido rojo que gritaba confianza, muy diferente a la novia tímida que todos esperaban ver destrozada. Nacida para esto, respondí, aunque por dentro los nervios me consumían. Al entrar, el salón entero pareció contener la respiración. Valentina casi derramó su copa al verme del brazo de Carlos, radiante y sonriente. Alejandro, conversando con algunos inversionistas importantes, palideció visiblemente. Me acerqué directamente a ellos, con Carlos siguiéndome de cerca. Alejandro, Valentina, qué bueno verlos, dije con una calma que no sentía. Espero que estén disfrutando la velada. Valentina balbuceó algo incomprensible mientras Alejandro recuperaba la compostura. Siempre tan elegante, incluso en las circunstancias más incómodas, respondió con una sonrisa forzada. La vida sigue, dije, encogiéndome de hombros. Por cierto, mi padre quiere hablar contigo sobre tu nuevo puesto. Parece muy emocionado con tus ideas para el departamento. La confusión en su rostro era evidente. El plan estaba funcionando. Creía que mi padre, ignorante de sus engaños, seguía considerándolo para el puesto directivo. Nos vemos en la reunión de lunes, añadí con una sonrisa, antes de alejarme. Cuando estuvimos a una distancia segura, Carlos apretó mi mano en señal de aprobación. Lo está creyendo todo, susurró. Y acabo de recibir un mensaje: tenemos acceso a sus cuentas offshore. Es solo cuestión de días. Mientras bailábamos bajo las luces del salón, sentí los ojos de Alejandro siguiéndonos, calculando, reajustando sus planes. Lo que él no sabía es que su tiempo se estaba agotando. La trampa estaba tendida, y él caminaba directamente hacia ella, arrastrado por su propia ambición. La reunión de lunes no sería lo que él esperaba. Sería el principio del fin para Alejandro y todos sus cómplices. Y yo estaría allí, en primera fila, para verlo todo derrumbarse. El domingo por la noche, la ansiedad me impedía dormir. Me levanté y me acerqué a la ventana de mi apartamento, contemplando las luces de la ciudad. Mi teléfono sonó con un mensaje de Carlos: todo listo para mañana. Descansa bien. Pero el descanso parecía imposible. No solo por los nervios ante lo que estaba por venir, sino por las emociones contradictorias que Carlos despertaba en mí. En apenas una semana se había convertido mi confidente, mi cómplice, mi apoyo, y quizás algo más que aún no me atrevía a nombrar. A la mañana siguiente, me vestí con precisión calculada, un traje sastre negro que transmitía autoridad, pero con detalles que me hacían sentir poderosa. Cada elección era un mensaje. Ya no era la novia ingenua que podía manipular. Carlos pasó a recogerme. ¿Lista para el gran día?, preguntó, entregándome un pequeño dispositivo. El micrófono es prácticamente indetectable. Todo lo que diga quedará grabado. Asentí, guardando el dispositivo en mi bolso. Lo que me preocupa es que intente escapar cuando se vea acorralado.
Imposible, respondió Carlos con seguridad. He bloqueado todas sus cuentas offshore. Además, tengo contactos en inmigración vigilando los aeropuertos desde ayer. No irá a ninguna parte. Al llegar a las oficinas principales, el ambiente parecía normal, aunque noté miradas curiosas. Para muchos, yo seguía siendo la novia abandonada, la hija del jefe que había sufrido una humillación pública. Pocos sabían que hoy los papeles se invertirían. Alejandro ya estaba en la sala de juntas, charlando animadamente con el consejo directivo. Su sonrisa se congeló momentáneamente al verme entrar junto a Carlos, pero rápidamente recuperó la compostura. ¡Qué sorpresa tan agradable!, exclamó con falsa cordialidad. No esperaba verte hoy aquí. No me lo perdería por nada del mundo, respondí con una sonrisa igual de falsa. Es un día importante para la empresa, y para ti. Mi padre entró, saludando a todos con su habitual formalidad. Me lanzó una mirada breve pero cargada de significado. También él estaba preparado para su papel en este teatro. Antes de comenzar, dijo mi padre mientras todos tomaban asiento, quiero agradecer a Alejandro por su dedicación estos años. Como saben, hemos estado considerando varios candidatos para la dirección regional, y después de mucha deliberación, Alejandro se enderezó en su asiento, apenas conteniendo una sonrisa triunfal. Casi podía leer sus pensamientos. Lo había conseguido, a pesar de todo, había conseguido su objetivo. Pero primero, continuó mi padre, nuestra directora financiera tiene un informe urgente que presentar. La puerta se abrió y entró Lucía, la veterana directora financiera de la empresa, con una expresión grave y una carpeta en las manos. Alejandro frunció el ceño, confundido por este cambio inesperado en la agenda. Buenos días a todos, comenzó Lucía. En las últimas semanas hemos realizado una auditoría exhaustiva de todas nuestras cuentas y movimientos financieros. Sentí que mi corazón se aceleraba. Este era el momento para el que nos habíamos preparado. Bajo la mesa, Carlos tomó mi mano y la apretó ligeramente. Un gesto discreto, pero que me dio la fuerza que necesitaba. Lucía comenzó a proyectar documentos y tablas en la pantalla de la sala. Para muchos, eran solo números y gráficos, pero para Alejandro cada imagen era un clavo en su ataúd profesional. Hemos detectado irregularidades significativas en varios proyectos, continuó Lucía. Transferencias no autorizadas, facturas falsificadas, proveedores fantasma, todos apuntando a un esquema sistemático de malversación. El rostro de Alejandro comenzó a perder color. Sus ojos iban de la pantalla a mi padre, a mí, a Carlos, buscando desesperadamente una explicación, una salida. Lo más preocupante, siguió Lucía, es que todas estas operaciones fueron autorizadas por la misma persona. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Todos los ojos se giraron lentamente hacia Alejandro, cuyo rostro había pasado del desconcierto al pánico. Debe haber algún error, balbuceó, aflojándose la corbata como si le costara respirar. Yo nunca, esto es ridículo, intervine, abriendo mi propio portafolio. ¿Tan ridículo como estas fotos tuyas entrando a un banco en las Islas Caimán? ¿O como estos correos electrónicos donde coordinas con tus cómplices el desvío de fondos? Alejandro se levantó bruscamente, tirando su silla al suelo. Esto es una emboscada. No pueden probar nada. De hecho, dijo mi padre con una calma aterradora, lo tenemos todo documentado. La policía y la fiscalía ya tienen copias de todo el expediente. Como si fuera una señal, la puerta de la sala se abrió nuevamente. Esta vez, 2 oficiales de policía entraron con expresiones serias. Alejandro Vega, dijo uno de ellos, queda detenido por los delitos de fraude, malversación y conspiración. El rostro de Alejandro se transformó en una máscara de odio puro cuando los oficiales se acercaron para esposarlo. Sus ojos, aquellos mismos ojos que tantas veces me habían mirado con supuesto amor, ahora ardían con una furia incontrolable dirigida directamente hacia mí. Rugió, intentando avanzar en mi dirección mientras los policías lo sujetaban. Esto es por tu culpa. Todo estaba perfectamente planeado. Carlos se interpuso instintivamente entre nosotros, pero levanté una mano para detenerlo. Quería enfrentar esto, mirar directamente al hombre que había intentado destruirme. No, Alejandro, respondí con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Esto es por tu culpa. Por tu avaricia, por tu traición, por creer que podías jugar con las personas como si fueran piezas en tu tablero personal. Los miembros del consejo observaban atónitos la escena, algunos incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo, otros comenzando a entender la magnitud del engaño al que habían estado expuestos. Ustedes no entienden, Alejandro cambió de estrategia, dirigiéndose ahora al consejo con desesperación. Todo lo que hice fue por el bien de la empresa.
Esos fondos iban a regresar multiplicados. Era una inversión estratégica que... Ahórratelo, lo interrumpió mi padre, cuya expresión combinaba decepción y asco. Las transferencias a tus cuentas personales difícilmente califican como inversiones estratégicas, punto. Mientras los oficiales lo escoltaban hacia la puerta, Alejandro lanzó su última carta. No estaba solo en esto, gritó. Hay otros implicados. ¿Por qué creen que pude acceder a toda esa información financiera? Tengo nombres, tengo pruebas contra gente en esta misma sala. Un murmullo nervioso recorrió la mesa. Exactamente la reacción que esperábamos. También contamos con esa información, intervino Lucía con frialdad profesional. Y por supuesto, todas esas personas están siendo investigadas en este momento. Como si fuera una coreografía perfectamente ensayada, las puertas se abrieron nuevamente y entraron más oficiales. 2 ejecutivos de alto nivel que siempre habían sido cercanos a Alejandro fueron escoltados fuera de la sala, pálidos y descompuestos. La red comenzaba a caer completa. Justo cuando pensaba que la situación no podía volverse más dramática, Valentina apareció a la puerta, elegantemente vestida como si viniera a reunirse con Alejandro para celebrar su nombramiento. Su expresión de confusión al ver la escena fue casi cómica. Alejandro esposado, policías por todas partes, el consejo en estado de shock. ¿Qué está pasando aquí?, tartamudeó, retrocediendo instintivamente. Alejandro la miró como si fuera una tabla de salvación. Valentina, diles que no es verdad. Diles que no sabías nada de esto. La vi dudar, sus ojos calculando rápidamente qué camino le convenía más en ese momento. Siempre había sido así, Valentina, midiendo cada situación según su beneficio personal. Nuestra amistad de toda la vida no había significado nada cuando vio la oportunidad de escalar socialmente con Alejandro. Comenzó ella, retorciéndose las manos. No tenía idea de nada de esto. Alejandro me dijo que los fondos para nuestro apartamento venían de sus ahorros y bonificaciones. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿El apartamento en Marina Bay? ¿El que cuesta más de lo que Alejandro ganaría en 5 años con su salario actual? Qué conveniente no hacer preguntas al respecto. Los oficiales, que claramente tenían instrucciones precisas, se acercaron también a Valentina. Señorita Morales, necesitamos que nos acompañe para hacer algunas declaraciones. Pero yo no he hecho nada, protestó, su voz elevándose con pánico. Solo soy su novia. No puedo ir a la cárcel. Tengo un desfile la próxima semana. Mientras la escoltaban fuera, me miró suplicante, como si esperara que intercediera por ella, como tantas veces había hecho durante nuestra amistad cuando se metía en problemas. Esta vez, solo le devolví una mirada impasible. La sala quedó sumida en un silencio denso después de que se llevaran a los detenidos. Mi padre fue el primero en romperlo, poniéndose de pie con aire solemne. Señores, señoras, lamento profundamente este espectáculo y más aún la traición a la confianza que todos depositamos en estas personas. La reunión queda suspendida hasta nuevo aviso. Nuestra prioridad ahora es cooperar plenamente con las autoridades y evaluar el alcance total del daño causado a la empresa. Uno a uno, los miembros del consejo fueron abandonando la sala, algunos deteniéndose brevemente para expresarme su solidaridad o su asombro. Finalmente, solo quedamos mi padre, Carlos y yo. Lo hiciste bien, hija, dijo mi padre, abrazándome con fuerza. Mostrar esa fortaleza, tu madre estaría orgullosa. La mención de mi madre, fallecida años atrás, me provocó un nudo en la garganta. Ella siempre había sido mi modelo de dignidad y coraje. Gracias, papá, respondí, esforzándome por contener las lágrimas que finalmente amenazaban con brotar después de semanas de contención. Pero no lo habría logrado sin Carlos. Mi padre asintió, dirigiendo una mirada de sincero agradecimiento hacia él. Tienes razón. Te debo mucho, muchacho. A ambos. Han salvado no solo el legado familiar, sino también el sustento de cientos de empleados que dependen de esta empresa. Solo hice lo correcto, respondió Carlos con modestia. Cuando mi padre nos dejó solos, un silencio cargado de emociones contenidas llenó el espacio entre nosotros. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa, el dolor de la traición, la adrenalina de planear nuestra estrategia, la satisfacción de ver justicia, y algo más, algo que había ido creciendo silenciosamente entre Carlos y yo. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente, acercándose para tomar mis manos entre las suyas. No lo sé, confesé. Aliviada, vindicada, exhausta, pero también vacía. Durante semanas, esta venganza ha sido lo único que me mantenía en pie. Y ahora tienes que reconstruir, completó suavemente. Encontrar quién eres después de todo esto. Asentí, agradecida por su comprensión.
No solo he perdido a un prometido y a una mejor amiga. He perdido la imagen que tenía de mí misma, de mi vida, de mi futuro. No has perdido nada que fuera real, dijo con firmeza. Lo que Alejandro y Valentina te mostraron nunca fue genuino. Lo que perdiste fueron ilusiones, espejismos. La persona real siempre ha sido tú, la mujer fuerte y decidida que organizó todo esto, que se enfrentó a ello sin titubear. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Durante tanto tiempo me había definido en relación a otros, la hija de, la prometida de, la amiga de. Quizás era momento de redescubrirme, de permitirme ser simplemente yo. Hay algo más que debes saber, dijo Carlos después de un momento, su expresión tornándose seria nuevamente. Algo que no quisimos revelar durante la reunión para no complicar el caso principal. Mi corazón se aceleró. ¿De qué se trata? Encontramos evidencia de que Alejandro estaba planeando algo más grande después de la boda. No solo quería el puesto directi. Había estado manipulando acciones, preparando el terreno para una especie de adquisición hostil dentro de la propia empresa. ¿Una adquisición hostil? ¿De qué hablas? Carlos sacó su tablet y me mostró una serie de correos electrónicos y documentos legales. Estaba en contacto con Grupo Meridian. Les prometió entregar información privilegiada, ayudarles a comprar acciones estratégicas a bajo precio. A cambio, ellos le garantizaban un puesto ejecutivo y un porcentaje significativo de las ganancias cuando tomaran el control. Grupo Meridian, el principal competidor de la empresa de mi familia, conocido por sus tácticas agresivas y poco éticas en el mercado. La revelación me dejó sin aliento. Entonces esto va mucho más allá de lo que imaginábamos, murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Sí, y hay algo que me preocupa, añadió Carlos, bajando la voz aunque estábamos solos. Alejandro mencionó tener cómplices aquí dentro. Identificamos a algunos, pero no estoy convencido de que hayamos descubierto a todos. Y si Grupo Meridian sigue interesado en la adquisición, dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro, esto no había terminado. La justicia había comenzado a servirse, pero quizás solo estábamos viendo la superficie de una conspiración mucho más profunda y peligrosa. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones policiales, reuniones de emergencia con el Consejo y titulares sensacionalistas en todos los medios. Heredera traicionada desenmascara red de fraude corporativo, del altar a la sala de interrogatorios, la caída de Alejandro Vega, triángulo amoroso termina en escándalo financiero. Mi vida privada, expuesta y diseccionada para el consumo público. Pero por primera vez, no me importaba lo que dijeran de mí. Una semana después del arresto, me reuní con mi padre y el equipo legal en su despacho privado. La oficina, siempre impecable, ahora estaba llena de carpetas y documentos esparcidos por todas partes, el caos físico reflejando el estado de la empresa. La buena noticia, comenzó nuestro abogado principal, es que hemos podido recuperar casi el 70% de los fondos desviados. Las cuentas offshore han sido congeladas y los activos adquiridos con ese dinero están en proceso de embargo. ¿Y la mala noticia?, pregunté, reconociendo el tono que anticipaba algo desagradable. La imagen pública de la empresa ha sufrido un golpe considerable. Los inversionistas están nerviosos, las acciones han caído un 15% desde que se hizo público el escándalo. Mi padre suspiró, pasándose una mano por el cabello ya completamente cano. Eso era de esperar. Lo importante ahora es demostrar transparencia y que estamos tomando medidas contundentes para evitar que algo así vuelva a suceder. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en mi mente. Durante años había trabajado la empresa, siempre en puestos seguros pero poco relevantes, más por ser la hija del jefe que por mis propias capacidades. Quizás era el momento de cambiar eso. Creo que tengo una propuesta, dije, enderezándome en mi asiento. La gente necesita ver caras nuevas asociadas a la empresa, alguien que represente renovación y honestidad. Mi padre me miró con curiosidad. ¿Qué tienes en mente? Un nuevo departamento de auditoría y transparencia corporativa, independiente de la dirección financiera, con autoridad para revisar cualquier operación sin importar quién la haya autorizado. Y quiero dirigirlo personalmente. La sorpresa en el rostro de mi padre fue evidente, pero también vi algo más, orgullo. No será fácil, advirtió. Muchos te verán como la mujer despechada buscando venganza, otros pensarán que es solo un movimiento de relaciones públicas. Que piensen lo que quieran, respondí con determinación. Les demostraré con resultados quién soy realmente. 3 meses después, mi propuesta no solo se había implementado, sino que empezaba a dar frutos tangibles. Habíamos descubierto otras irregularidades menores, reescrito políticas de transparencia y establecido un sistema de denuncias anónimas que ya había generado varias pistas valiosas. La confianza comenzaba a recuperarse lentamente,
y con ella, el valor de nuestras acciones. En cuanto a Valentina, aceptó un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable de delitos menores a cambio de testificar contra Alejandro. Recibió una condena suspendida y servicio comunitario. La última vez que supe de ella, trabajaba como vendedora en una tienda de ropa en un centro comercial de las afueras, lejos de los círculos de lujo que tanto había ambicionado. Alejandro no corrió con la misma suerte. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y su estrategia de intentar implicar a otros para reducir su propia responsabilidad solo consiguió que el juez lo viera con mayor desprecio. Fue condenado a 8 años de prisión por fraude, malversación y conspiración. En cuanto a Grupo Meridian, la investigación reveló que efectivamente habían estado involucrados en un plan para hacerse con el control de nuestra empresa a través de Alejandro. Los correos electrónicos y documentos que Carlos había descubierto fueron suficientes para iniciar una investigación por parte de la Comisión de Mercados, lo que llevó a multas millonarias para Meridian y la dimisión forzada de varios de sus ejecutivos. En medio de todo este caos profesional, algo inesperado había florecido en mi vida personal. Carlos y yo comenzamos a vernos fuera del trabajo, primero con la excusa de discutir aspectos del caso, luego simplemente porque disfrutábamos de la compañía del otro. No fue algo planeado ni buscado, sucedió naturalmente, como si el destino hubiera decidido compensarme por todo lo perdido. Una tarde de sábado, 6 meses después del día que debería haber sido mi boda, Carlos me invitó a un paseo por el parque donde solíamos reunirnos para planear nuestra estrategia contra Alejandro. ¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí?, preguntó mientras caminábamos bajo los árboles que comenzaban a perder sus hojas con la llegada del otoño. ¿Cómo olvidarlo?, sonreí. Yo estaba hecha un desastre emocional, y tú me trajiste café y me mostraste la primera evidencia contra Alejandro. Creo que te llamé loco. Carlos rió, tomando mi mano con naturalidad. Y tenías razón en dudar. Todo parecía una locura entonces. Nos detuvimos frente al pequeño lago donde solíamos sentarnos. El atardecer pintaba el agua con tonos dorados y rojizos, creando una escena casi mágica. ¿Sabes qué pensaba ese día?, continuó Carlos, girándose para mirarme directamente. Pensaba en lo valiente que eras, incluso en tu dolor. Cuando la mayoría se habría derrumbado, tú encontraste la fuerza para luchar. No me sentía valiente, confesé. Me sentía traicionada, herida, furiosa, pero no valiente. Y sin embargo, lo eras, insistió, acercándose un poco más. Lo sigue siendo. Es una de las muchas cosas que amo de ti. Mi corazón dio un vuelco ante esa palabra. Amor. Una palabra que había perdido su significado en los labios de Alejandro, pero que sonaba completamente diferente viniendo de Carlos. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, pregunté, parte de mí todavía temerosa de confiar nuevamente. Después de todo lo que pasó, porque te conozco, respondió simplemente. No la imagen que Alejandro quería ver, no la heredera que representabas para él, sino a ti. La mujer que llora con películas tristes, pero es implacable en una sala de juntas. La que puede pasar horas hablando de literatura, pero también desmantelar un esquema financiero fraudulento. Te conozco, y te amo precisamente por quien eres, no por lo que representas. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente encontraron su camino, pero esta vez no eran lágrimas de dolor o rabia. Eran lágrimas de liberación, de aceptación, quizás incluso de felicidad. Yo también te amo, respondí, las palabras saliendo con naturalidad, sin miedo. Y eso me aterra y me emociona en igual medida. Carlos sonrió, secando mis lágrimas con suavidad. No tiene que dar miedo. No todos somos Alejandro. Algunos simplemente queremos caminar junto a ti, no delante ni detrás, solo a tu lado. Mientras el sol terminaba de ponerse en el horizonte, sellamos ese momento con un beso que sabía a promesa, a nuevo comienzo, a posibilidades. La vida da muchas vueltas, y a veces el destino tiene un extraño sentido del humor. ¿Quién iba a decirme que aquella mañana en la iglesia, cuando caminaba hacia lo que creía sería mi final feliz, en realidad estaba dando los primeros pasos hacia un camino mucho más auténtico y satisfactorio? La traición de Alejandro y Valentina, que en su momento pensé que me destruiría, resultó ser la llave que abrió la puerta a una versión más fuerte y verdadera de mí misma. Una versión que no dependía de la validación de otros para sentirse completa. Dicen que la mejor venganza es vivir bien. Yo añadiría que la mejor venganza es vivir auténticamente, siendo fiel a uno mismo por encima de todo. Porque al final, cuando miro hacia atrás en toda esta historia, no veo una derrota ni una humillación. Veo el momento exacto en que dejé de ser un personaje secundario en mi propia vida para convertirme en la protagonista de mi destino, y esa, amigos míos, es la verdadera victoria. No la caída de quienes nos lastimaron, sino el descubrimiento de nuestra propia fortaleza en el proceso. A veces necesitamos ser traicionados en el altar para encontrar nuestro verdadero camino. A veces, lo que parece el fin es solo el emocionante comienzo de algo mucho mejor.